Hola, esta lección va dirigida a los alumnos de Bachillerato Letras, la unidad 5, el tráfico, lección 1. Bien, se compone primero de una actividad de comprensión, donde incluye una lectura del texto y actividades de comprensión. Bien, empezamos con la lectura del texto. Lee ese texto y responde a las actividades siguientes. Conductores culpables. La inmensa cantidad de personas que se mueven en automóvil no siempre tienen la culpa de las incidencias que surgen a los mandos del volante. Hay que contar con las obras, las carreteras en mal estado o la falta de prevención para garantizar fluidez del tráfico en estas grandes migraciones. Pero para el gobierno el culpable es siempre el conductor. La administración nunca tiene la culpa. En algunos casos el conductor sí es el causante del accidente, pero en otros casos son las condiciones de la vía. Si vamos por una carretera, empieza a llover y se cubre con 2 centímetros de agua. Y si el conductor va a 60 kilómetros por hora, respetando la norma, pero la carretera no elimina el agua, no es culpa del conductor, sino de la infraestructura. Bien, espero que habéis comprendido el texto. Voy a hacer una segunda lectura y me paro en algunas palabras que supongo van a ser un poco difíciles para comprender, ¿vale? Entonces, conductores culpables. La inmensa cantidad de personas que se mueven en automóvil no siempre tienen la culpa de las incidencias que surgen a los mandos del volante. Aquí la inmensa cantidad, es decir, la mayoría de la gente, la mayoría de las personas que se mueven, que circulan o que viajan en automóvil, no siempre tienen la culpa de las incidencias. Incidencias aquí significa accidentes que aparecen con los coches o en las carreteras. Hay que contar con las obras, es decir, que hay que tener cuenta y contar con las obras de las carreteras, de los caminos de tráfico. Las carreteras en mal estado o la falta de prevención para garantizar fluidez del tráfico en estas grandes migraciones. Es decir, grandes migraciones cuando hay mucho tráfico, cuando hay mucha gente que viaja. Pero para el gobierno, es decir, la autoridad o la administración, es que es responsable de las carreteras y de la infraestructura. Para el gobierno, el culpable es siempre el conductor. La administración nunca tiene la culpa. Es decir, para el gobierno, aquí se quiere decir que para el gobierno el culpable es el conductor y no la administración. Es decir, el conductor es el responsable. En algunos casos, el conductor sí es el causante del accidente, pero en otros casos son las condiciones de la vía. Aquí significa que en algunos casos, cuando se produce un accidente, el conductor seguramente es responsable por no respetar las normas, por ejemplo. Pero en algunos casos también la administración es responsable porque no ha preparado bien las carreteras, o las carreteras están en mal estado, o no se ha hecho prevenciones para evitar accidentes desde el punto de la infraestructura. Si vamos por una carretera, empieza a llover y se cubre con 2 centímetros de agua, es decir, si hay mucha lluvia, y si el conductor va a 60 kilómetros por hora, es decir, él respeta la velocidad, las normas de velocidad, es decir, no va con una gran velocidad, respetando la norma, pero la carretera no elimina el agua, no es culpa del conductor. Es decir, si a pesar de limitar la velocidad y respetar las normas,
pero la carretera está en mal estado, la carretera está en mal estado. No es culpa del conductor, sino de la infraestructura, es decir, de la carretera que está en mal estado. Bien, después de esta lectura y la explicación de algunos vocabularios, bien, vamos a pasar a la primera actividad, que es falso y verdadero. Actividad 1, marca con un clic si es falso o verdadero. La administración nunca tiene la culpa, es decir, no es responsable. 2, si hay lluvia, el conductor debe bajar la velocidad, es decir, no debe ir con gran velocidad, debe ir con velocidad y respetar la norma. 3, cuando llueve no hay mal tiempo, cuando llueve o hay mal tiempo, las carreteras son arriesgadas, es decir, presentan un riesgo para la vida de las personas. Cuando hay un accidente de tráfico, el conductor siempre tiene la culpa. Bien, en estas vamos a leer claro estas frases e indicar luego con un clic sobre verdad o falso, y luego aparecerá si hemos respondido correctamente o no a estas ideas. Actividad siguiente 2. Haz clic sobre los comportamientos que debe tener un buen conductor. Es decir, aquí tenemos 8 frases que indican diferentes comportamientos de los conductores, y entre ellos hay comportamientos que son correctos, es decir, son los que debemos elegir y marcar como comportamientos de un buen conductor, es decir, comportamientos correctos de un buen conductor. Pero hay otros también que no son buenos comportamientos, entonces estos no interesan. Vamos a elegir tan solo los comportamientos que son correctos. No respetar el semáforo, ponerse nervioso, respetar a los demás, hacer mucha atención, ponerse el cinturón, utilizar el teléfono al conducir, conducir con velocidad, ponerse el casco al conducir. Bien, ahora pasamos a otro contenido, que es la lengua o estructuras de lengua. 1. Expresar la obligación y la prohibición. Aquí vamos a ver, tratar de aprender cómo se expresa la obligación, es decir, y la prohibición, lo que es permitido, obligatorio, y lo que es prohibido o no se debe hacer. La forma o las estructuras. Expresamos la obligación o la prohibición con las formas siguientes. Hay que más infinitivo. No se puede más infinitivo. Tener que más infinitivo. Uso, es decir, aquí hablamos del uso, es decir, el contexto o cómo se utilizan estas estructuras en contextos determinados, o cuál es su contexto. 1. Hay que más infinitivo es invariable, es decir, tiene solo esta forma y sirve para expresar obligaciones generales impersonales, es decir, impersonales, es decir, no se dirigen a personas en concreto, sino tienen un aspecto general y se dirigen a todo el mundo. Ejemplo, para entrar en los parques nacionales hay que respetar las normas de protección. 2. Tener que más infinitivo se usa para expresar obligación personal de una persona o un grupo de personas. No puedo salir, ejemplo, no puedo salir, tengo que estudiar. 3. Se puede más infinitivo, se usa esta estructura para pedir o dar permiso, posibilidad de hacer algo. Ejemplo, se puede entrar ahora. 4. No se puede más infinitivo. Esta estructura indica que está prohibido, no se debe hacer algo. Ejemplo, no se puede usar el teléfono en el examen. Bien, ejercicio. Entonces tenemos ejercicio para practicar
y ver si hemos comprendido bien el uso de estas estructuras de lengua. El primer ejercicio, vamos a relacionar las primeras partes de la frase, marcadas y numeradas de 1 a 8, y la segunda parte de la frase, marcadas con las letras A hasta H. 1. Delante de un stop. 2. Para ir a Cuba. Cuba, país de América Latina. 3. Para estar sano. Tener una buena salud. 4. Una vez al año. 5. En este restaurante. 6. En el coche. 7. Para ir a Canarias. Canarias, una comunidad de España. 8. Antes de cruzar una calle. Hay que, vamos a completar y decir hay que, ¿qué es lo que hay que hacer? A. Sacar visado, tener un visado. B. Hacer ejercicio diariamente, es decir, hacer deporte. C. Reservar mesa, hacer una reserva de mesa para comer. D. Mirar a derecha y a izquierda. E. Coger el avión o el barco, medios de transporte. F. Llevar siempre el cinturón de seguridad. G. Ir al dentista, médico de dientes. H. Parar. Ejercicio 2. Relacione las señales con su instrucción. En este ejercicio tenemos que relacionar las señales de tráfico que vemos aquí en este dibujo, lo que indican, relacionar con el significado que tienen en estas frases de 1 a 7. 1. Hay que parar. 2. Hay que seguir recto, es decir, ir todo recto. 3. Se puede adelantar, es decir, se puede pasar. 4. No se puede girar a la derecha. 5. No se puede ir a más de 40 kilómetros por hora. 6. No se puede adelantar. 7. Hay que ceder el paso, es decir, dejar la prioridad a otro que está en otra dirección, a otro coche, a otro conductor que está en otra dirección. Está bien, este es todo para esta lección y gracias.